Ya te puse como con... Ahí estoy. ¿Cómo están? ¿Todo bien, Karina? Bien, bien, todo bien por Todo acá. bien, Cristian, gracias. Perfecto. Nosotros arrancamos siempre puntual por la gente que se conecta puntual. Después total está grabado para que entra un rato tarde. Así que vamos a arrancar, si te parece, con IA y educación. Eh, Esta charla la dimos una vez hace, me parece, un par de meses. Sí, Pero bueno, la pidieron de nuevo, así que vamos a arrancar. Y después yo, si querés, te ayudo con el chat. dale, genial, me parece buenísimo. Bueno, Bueno, está Cristian, como compartiendo si siempre, querés. Si querés gracias. probar a ver si anda bien. Me parece que sí. A ver, vamos a probar. Voy a compartir. A ver, lo tengo por aquí. A ver si corrió. Ahí ¿Se se ve ve bien? bien. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces ya que estamos probando esto y quedó bien, empezamos. Bueno, ¿qué tema, no? Inteligencia artificial y educación en este momento, ya desde, ahora vamos a ver, desde 2022 empezamos con este tema en lo que se llama el mainstream de la conversación, ¿no? En un lugar importante de la conversación y por supuesto la educación es una de las dimensiones más importantes de vivir en sociedad, así que obviamente también comenzó a estar atravesada por la inteligencia artificial y de eso vamos a charlar. O sea, voy a conversar con ustedes. A mí me gusta tener siempre como un pequeño itinerario. Sé que voy a visitar estos tres puntos que me interesa en especial compartir con ustedes para dejarles algunas ideas, disparadores, conceptos para discutir, para pensar, para llevárselos, ¿no? Así que bueno, como siempre empezamos con el contexto porque hay que saber dónde estamos parados. A mí me gusta siempre cuando empiezo cualquier charla, cualquier conversación, es esto. Bueno, definimos un pantallazo de en qué momento nos encontramos, ¿no? En la educación del siglo XXI, ¿por qué está atravesada? Bueno, está atravesada por un escenario de un ecosistema que podemos llamar de plataformas y de pantallas, pantallas de todo tipo, desde el smartphone, las computadoras, las PC, las notebooks, los televisores inteligentes y las pantallas de todo tipo, ¿no? Además de las plataformas, las redes. Todo esto es lo que llamamos también digitalización. Es parte de lo que conocemos como digitalización, que viene sucediendo desde hace muchísimo, pero hizo como una aceleración a partir del año 2000 en adelante. Y los últimos 10 años, una eclosión, ¿no? La digitalización nos referimos también a la datificación. Todo se ha convertido en datos, desde imágenes, música, películas, las compras. Digo, todo está atravesado por el llamado el algoritmo, los algoritmos. Y bueno, eso es algo que ya va siendo común en nuestra vida del día a día. La globalización, bueno, no hace falta nombrarla, pero bueno, se ha, digamos, afirmado con este progreso de las plataformas también. Los grandes desafíos sociales que estamos atravesando, entre ellos la polarización, en todos los sentidos, no solo en la Argentina, en muchos países, los desafíos ambientales, que son tremendos desafíos, ¿no? No hemos gestionado, como digo, bien los recursos naturales del planeta y hoy estamos en un punto casi de no retorno. Necesitamos ver cómo gestionar eso y sobre todo enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestras chicas y nuestros chicos, cómo hacer para el futuro, ¿no? El presente futuro. El desarrollo de las habilidades llamadas del siglo XXI y las tecnologías digitales, entre ellas, por supuesto, la tecnología de la inteligencia artificial generativa. A mí me gusta compartir esta imagen de los Simpson porque muestra un poco cómo a veces las tecnologías las podemos ver como una caja negra, ¿no? No comprendemos bien qué pasa con los inputs, las entradas, cuáles son las salidas, los outputs, qué sucede ahí adentro. Más allá de todo, a mí siempre me gusta decir, y la inteligencia artificial generativa es una tecnología, además de una tecnología, ya es un gran sistema sociotécnico, me parece, pero como tecnología son, y los algoritmos incluidos, son desarrollos que nosotros los seres humanos los inventamos, por decirlo de alguna manera, los creamos, es decir, los algoritmos, las inteligencias artificiales generativas no aparecen de la nada, ¿no? Vienen a partir de desarrollos, de investigaciones de muchísimos años. La inteligencia artificial, por ejemplo, ya en la década del 50
con Alan Turing y bueno, lo que se llamaba el Colegio de Dartmouth, se empezó a trabajar de una manera profunda. Pero bueno, ahora es como que estamos en la primavera de las inteligencias artificiales generativas. Entonces, muy rápidamente a mí me gustaría hablar de cómo procesa, si podemos llamar procesamiento cognitivo, un procesamiento de la inteligencia artificial generativa sobre todo, ¿no? De cómo funcionan, pero lo voy a hacer muy básicamente, muy simple, es como este diagrama, ¿no? Cómo es que se desarrolla esa forma de trabajar de la IA. Bueno, básicamente imita el pensamiento humano. ¿Sí? Lo que más hace es analizar datos, es decir, que la inteligencia artificial generativa examina los datos, la información, ¿no? de grandes, digamos, bases de datos masivos, ¿no? El llamado Big Data. Entre toda esa cantidad de datos impresionantes, bueno, puede reconocer patrones, puede identificar en ese tsunami de datos patrones, cuáles son las tendencias, ¿sí? Y a partir de ese análisis de patrones y de tendencias, por supuesto, hacer predicciones, ¿sí? Eso es de alguna manera anticipar resultados futuros, que no es mágico, no es una predicción a partir del reconocimiento de patrones y tendencias. Así, y además con el aprendizaje profundo, redes neuronales y una serie de desarrollos, se puede decir que la IA aprende también a partir de todas estas bases que va analizando, va incorporando información y va aprendiendo, entre comillas, con la experiencia, ¿no? Y cuando ya desde las predicciones pasa a las proposiciones y a las recomendaciones y a una serie de acciones que están basadas en esos análisis, ¿no? Se dice que toma decisiones. Esto digo para tener más o menos en claro cómo funcionan, ¿no? Básicamente. ¿En qué momento estamos, no? Yo decía, bueno, a partir del año 2022, de noviembre de 2022, que fue la explosión, la primavera de la inteligencia artificial generativa, con el lanzamiento de la compañía, de la mega empresa OpenAI, que lanzó el ChatGPT, el ya hoy famoso ChatGPT, ¿no? Que en el momento de su lanzamiento, la primera semana, fíjense el impacto que tuvo, que la primera semana tuvo 100.000 usuarios y a los 2 meses ya llegó a los 5 millones de usuarios y así de manera exponencial. Su crecimiento fue. Entonces, el lanzamiento nos sorprendió en el año 2022, pero como yo les dije, ya se venía trabajando, hacía muchísimo, ¿no? Desde el año 1950 en adelante, desde el siglo pasado. El 2023 podemos decir que fue el año del asombro, de la perplejidad, de la curiosidad, del miedo también a lo desconocido, que provoca inquietud, ¿no? Desconfianza, bueno, la exploración, los primeros pasos. El año 2024 podríamos acordar en que fue el año de la experimentación, o sea, todos y todos nos lanzamos a probar, ¿no? A lo que conocemos como las manos en la masa, prueba y error, ver qué pasa, porque es real que la IA no vino con un manual. Todo esto se aprende mientras se hace, ¿no? Y en el año 2025, donde estamos ahora, en el que estamos ahora, nos dimos cuenta y nos veníamos dando cuenta que la inteligencia artificial generativa no era un hecho aislado, ¿no? Sino que realmente es mucho más que una tendencia y se dice que vino para quedarse. Y que va a tener una presencia duradera y como yo decía, ¿no? Va permeando las distintas dimensiones de la sociedad, de la vida cotidiana y la educación no está exenta de eso, por favor, al contrario. Y bueno, entonces el enfoque de este año en el campo de la educación, estoy hablando más que nada, se centró en empezar a pensar, a repensar, ¿no? Las consignas para trabajar en el aula y también las formas de evaluación, ¿no? Porque esto cambia. Más allá de que se use mucho o poco, que vamos a hablar de esto, hay un giro ahí del que por lo menos tengo que dar cuenta. Eso es lo que les quiero compartir. O sea, no podemos meter la cabeza, ¿no? Como el avestruz abajo de la tierra. Está, vino para quedarse, va a tener una presencia duradera.
A mí me gusta mucho un investigador, docente, profe, que se llama Daniel Casani, que es profesor en la Universidad Pompeu Fabra, en Barcelona. Y él dice que lo primero que hay que hacer, y a mí me parece que esto es una herramienta para nosotros, profes, docentes, que es sacar esta herramienta, yo diría tecnología, sacar esta tecnología de la clandestinidad y reconocer el uso, es decir, transparentar. Nosotros la usamos para planificar, para hacer determinadas tareas puntuales y nuestros estudiantes las usan para entregar trabajos, ¿no? Tareas. Y sí, hay que admitirlo. Lo primero que hay que hacer entonces es admitir esto, darle transparencia. Existe, se está usando, no nos asustemos, ¿no? Hay que transparentar. Y hay algo que me encanta, es cortito, pero que lo resume y de una manera muy sintética y potente. Casani, que dice, primero sería transparentar y el segundo punto sería buscar un protocolo de trabajo. Esto que yo les decía de repensar las consignas, de repensar la evaluación, un protocolo que pasa primero por reconocer que existe esta herramienta y que esto dice él, que cuando los alumnos, por ejemplo, escriben, tendrían que reconocer que la utilizaron, ¿sí? Y deberían incluir también los prompts, son esas indicaciones, ustedes saben, esas preguntas, ¿sí? Esa serie de iteraciones que se va haciendo en la conversación, y entonces transparentarlo, incluirlos en el trabajo que hagan, ¿no? Los resultados que obtuvieron con el trabajo a partir de la IA también. ¿Cómo lo obtuvieron, no? Confirmar esos resultados, contrastarlos. Ellos deberían contrastar estos resultados porque sabemos que las IA pueden alucinar, como se dice, en realidad tienen muchos sesgos, tienen muchos errores, tienen fallas, pueden crear citas que no existen, nombrar autores que sí existen, pero hacerlos decir cosas que nunca dijeron, etcétera. Entonces, hay que ver cómo trabajan el resultado de esta conversación con la IA, contrastándolo con fuentes. Hay que ir, ahí tenemos el pensamiento crítico, ¿no? Hay que ir a las fuentes y contrastar, buscar información y ver si lo que está arrojando esta IA es realmente significativo o no, ¿no? Entonces, me parece que esto que dice Casani es fundamental, transparentar la tecnología y después describir el proceso del trabajo, ¿no? En el caso de que se entregue un ensayo, una tarea, una evaluación que se hace con IA también. Después voy a profundizar en eso, pero bueno, esto estamos como en el contexto. Ahora vamos a los dilemas que nos plantea la IA. La IA plantea muchos dilemas, por ahí de los que se habla menos, pero que son importantes, me parece. Yo les hablaba de que uno de los desafíos que tiene la educación del siglo XXI son los desafíos ambientales, los problemas ambientales, ¿no? El trabajo de la educación en la conciencia ambiental. Bueno, la IA viene a plantear nuevos dilemas ambientales, porque esto que yo les decía, los algoritmos y la inteligencia artificial que trabajan con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Que son de gran variedad y además que fluyen a una velocidad exponencial, que por eso nosotros necesitamos utilizar algoritmos e inteligencia artificial, porque no es que no sepamos hacer esas cosas, que no sepamos procesar información, pero no tenemos la capacidad para hacerlo a esas velocidades con estos volúmenes y esta variedad de datos que cada vez hay más y cada vez hay más. Entonces, los centros de datos que procesan estos big data, datos masivos, ¿no? Con algoritmos y con IA, consumen enormes cantidades de energía, enormes cantidades de electricidad, pero también al consumir tanta electricidad se genera mucho calor, ¿m? Se recalientan. Entonces, para mantener en funcionamiento estos enormes centros de datos de las grandes compañías, se necesita enfriarlos y se enfría con agua. ¿Sí? Se enfría con agua. Esto no es inocuo, es decir, todos estos grandes centros y cada día se están fabricando más, que están en distintas ciudades y en distintos países, pero que son muchos, presentan este dilema. Bueno, la inteligencia artificial nos brindará beneficios, sí, pero también, ojo, fijémonos en la cantidad de agua y de energía, de recursos naturales que se están utilizando. Y además estamos en una crisis a nivel mundial, en una crisis hídrica, ¿no? De tema con el agua. Entonces, es importante, fíjense que
Nada más que conversar con el chat GPT. Una conversación de 100 palabras consume 529 mililitros de agua, ¿sí? Medio litro de agua. Y la generación de una imagen, por ejemplo, que todo el mundo está generando imágenes ahora con la inteligencia artificial generativa, y bueno, son 3,5 litros de agua. Fíjense, por eso es que decimos, bueno, ¿cuándo sí? ¿Cuándo no utilizar la IA generativa? Ojo, atención con estos dilemas. Y aquí hay un ejemplo que fue más o menos, creo que en marzo, no me acuerdo bien, pero que ChatGPT lanzó esta función de acceso gratuito para convertir las imágenes o generar imágenes con el estilo del maestro Miyazaki, ¿no? Del gran artista ilustrador que fundó los estudios Ghibli. Y lo que pasó fue un furor, ¿no? Todo el mundo empezó a generar imágenes con estilo Ghibli también, subiendo imágenes, descargando. Es decir, que en ese momento, en una semana, ChatGPT, porque los datos no son exactos, habría gastado 216 millones de litros de agua. En ese momento nada más, ¿eh? En una semana. Y el mismo CEO de OpenAI, que es el dueño y el creador del ChatGPT, hay muchísimas más inteligencias artificiales, todos los días están saliendo nuevas herramientas, aplicaciones, pero digamos de ChatGPT, salió a decir que estaban desbordados, que les estaba colapsando los sistemas. Y tiene que ver justamente con esto que yo les digo, ¿no? La cantidad de energía que se usa y la cantidad de energía que se va agotando y que también el agua que se necesita para enfriar todos esos procesos. Así que bueno, antes de generar una imagen, antes de hacer algo con IA generativa, uno puede parar un segundito y pensar, ¿no? En qué es lo que está haciendo a nivel como, digo, desafío ambiental. También están los dilemas éticos, que son importantísimos, aunque por ahí no se les dé tanta prensa. Pero bueno, los dilemas éticos tienen que ver con las brechas de desigualdad. Para empezar, sí, todo esto se vende como es gratuito. Bueno, siempre igual estamos brindando nuestros datos cada vez que accedemos a alguna red, alguna herramienta como esta, pero además el servicio que te permite hacer muchas más cosas son los servicios de pago, por supuesto, no la IA generativa gratuita, digamos, entre comillas. Entonces, quienes tengan las grandes empresas o quienes tengan la posibilidad económica de pagar versiones, suscripción a estas herramientas, van a tener muchas ventajas sobre quienes no. Entonces ahí se abren brechas de desigualdad y también desigualdades sociales, desigualdades económicas. Así que ahí tenemos un dilema ético importante. También está por detrás de la inteligencia artificial, por más que se dice, bueno, no necesita demasiado, no, por detrás de la inteligencia artificial están los trabajos esclavos, que se dicen los trabajos de etiquetado, los trabajos de ver, hay muchísima gente, seres humanos, trabajando atrás de la inteligencia artificial, viendo qué contenidos son eh, vi- visibles, digamos, que se puedan ver, que no son nocivos, pero las personas los tienen que ver y se trabaja en países con problemas económicos, entonces el pago a esas personas por cantidades enormes de horas y de trabajo, a veces es medio dólar por día, a veces es $1 por día. Y son trabajos tediosos, de muchas horas, son trabajos esclavos. Este trabajo está detrás de la inteligencia artificial y del que no se habla mucho, ¿no? No hay obviamente legislación, todo esto es muy desorganizado y sin pensar en, digamos, en los derechos de las personas. El tema de propiedad intelectual, obviamente, ¿no? Las inteligencias artificiales generativas se alimentaron y se alimentarán con todos los datos que existen en todas las plataformas, en toda Internet completa. Entonces ahí, como digo yo, traga información, traga datos, traga cosas, y todo lo que traga tiene derechos de autor. Alguien lo generó, alguien lo escribió, alguien lo dibujó, alguien lo pintó, alguien lo fotografió. Otro dilema, ¿no? Soberanía digital fundamental. Estas grandes empresas que hay que tener en cuenta, todas las empresas que desarrollan tecnología digital y tecnología de inteligencia artificial, son megacorporaciones y tienen sus propios intereses.
que de alguna manera vulneran las soberanías de los diversos países que no generan su propia inteligencia artificial, ¿no? Su desarrollo científico y de investigación. Entonces las naciones tienen que luchar, ¿no? por controlar sus datos en un mundo globalizado. Un gran dilema, porque ahí están todos nuestros datos, ¿no? Todos los datos de todas las personas y tenemos que pensar en el caso de la educación, los datos de los chicos y las chicas. Y los sesgos, como decíamos, los sesgos desde el sesgo de confirmación hasta los sesgos de género, los sesgos económicos, sociales, que siempre hay en los datos. Y la inteligencia artificial sí es muy potente, está muy desarrollada, pero bueno, no tiene emociones, no tiene, digamos, una sintonía fina de la ironía, etcétera, ¿no? Sabemos que no es algo humano. Es una máquina, a fin de cuentas. Nosotros las desarrollamos, no perdamos de vista esto. Tanto los algoritmos como las IA son nuestros propios desarrollos, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta esto, los dilemas ambientales, los dilemas éticos y los dilemas pedagógicos, que son los que más nos involucran, ¿no? De esto que dicen, bueno, la inteligencia artificial generativa vendrá a personalizar la educación y entonces los docentes, ¿qué papel vamos a tener? ¿Qué no vamos a tener? Bueno, hay que ver, primero, insisto, seguir teniendo en cuenta que son grandes empresas las desarrolladoras. Los tutores llamados, ¿sí? Los tutores de IA generativa pueden ofrecer algún tipo de apoyo personalizado, pueden mejorar el aprendizaje. Podría ser, por eso digo, yo estoy acá como poniendo estas preguntas en el tapete, estoy preguntándolo, ¿podría? Por otro lado, hay que pensar que la disponibilidad de IA todo el tiempo no nos garantiza aprendizaje, eso lo sabemos muy bien. Em, Porque también cada una de nuestras alumnas y nuestros alumnos tienen sus particularidades, ¿sí? La inteligencia artificial no tiene esa sensibilidad para poder distinguir, ¿no? las necesidades especiales de cada cual. Tenemos como en todo, por supuesto, algunos pros y algunos contras. Sí, hay una asistencia que se dice 24/7. Es como tener, yo no diría esto, como tener un profesor, una profesora que te contesta las preguntas, no. Es un asistente virtual que contesta preguntas que uno le hace 24/7, que nuestros estudiantes pueden hacer. Sí, tiene la ventaja de una respuesta inmediata, una comodidad. Pero ojo, tenemos por un lado esto de que si no transparentamos, como dice Casani, puede haber deshonestidad académica. Cuando digo académica es porque en educación sucede no solo en los niveles secundarios, en los iniciales, sino en la universidad, ¿no? La gente está trabajando con esto para presentar sus trabajos. Ojo, hay una falta de aprendizaje genuino. Muchos investigadores e investigadoras ahora están estudiando el tema de lo que se conoce como debilitamiento cognitivo, es decir, cómo cuando delegamos demasiado en estas herramientas, en estas tecnologías, no estamos trabajando digamos, las funciones cognitivas del cerebro de la misma manera. Se está estudiando eso. No se sabe, pero está en estudio, ¿no? ¿Puede haber debilitamiento cognitivo? Puede ser. Bueno, y hay una mala preparación para el mundo real, lo sabemos. Si todo lo van a hacer con la inteligencia artificial, por supuesto que no van a tener un aprendizaje significativo, que es lo que en educación es lo que importa, no otra cosa. Entonces, por un lado está el diseño tecnológico de los gigantes, de estas grandes empresas, y por el otro lado está el diseño pedagógico, que somos nosotros en el aula. Nosotros preparamos nuestras clases, nosotros sabemos qué es lo que le pasa a nuestros chicos, nosotros los conocemos, nosotros estamos día a día con ellos, en el cotidiano, con los problemas con los que ellos vienen, con los problemas con los que nos encontramos nosotros en las aulas. Entonces el diseño pedagógico es fundamental y es el alma, para mí, el alma del acto educativo, más allá de si hay inteligencia artificial generativa y para qué la podemos usar, ¿no? Eso me parece fundamental. En esto, por eso quiero recalcar, el miedo al reemplazo. Para mí, la inteligencia artificial generativa no nos va a reemplazar como en el imaginario de la ciencia ficción. Sí me parece que lo que tenemos que hacer, como dice Casani, y esto digo de no esconder la cabeza, es bueno, empezar a explorar estas herramientas, estas tecnologías, ¿no? Como para, bueno, ver de qué se tratan, cuándo, por qué los chicos la usarían, para qué, pensar un poco en eso, interiorizarnos, que no significa ser expertos en IA, que hay que saber todas las IA generativas que salen, porque todos los días, repito, salen cosas nuevas y ustedes lo saben muy bien.
Así que ese miedo hay como que dejarlo de lado, ¿no? Hay que explorar un poco más y empezar a conocer cuáles serían las cosas que nos podrían servir y las que no, no, como en todo. Pero es como negar, por ejemplo, que los algoritmos atraviesan nuestra vida, como les decía. Tecnologías como la del GPS, tiene algoritmos detrás e inteligencia artificial en la vida cotidiana. Las plataformas de streaming como esta que está en la imagen y muchas otras, bueno, funcionan con algoritmos y con inteligencia artificial. Lo mismo que cuando vamos a hacer compras online. Lo que quiero decir es que está permeando, ¿no? El famoso algoritmo, las inteligencias artificiales en la vida cotidiana y no lo podemos negar, me refiero a eso, ¿no? Cuando algo se va automatizando, nosotros lo vamos incorporando, lo vamos internalizando, pero lo importante es saber que existe, que está esto, que está nuestra sociedad y nuestras prácticas están mediadas también por tecnologías digitales. Fíjense, si no, ustedes ya habrán visto muchas cosas de estas, pero yo quiero mostrar, por ejemplo, esta, espero que no esté muy fuerte, ver las cosas que se pueden hacer, ¿no? Con inteligencia artificial generativa. O este otro también. Be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. So, a famous classical poet said, "We hate and we love. Can one tell me why?" Catra- Bueno, lo voy a interrumpir nada más y nada menos que a Einstein. Y acá otra cosa también, con IA generativa. Bueno, lo que quiero decir con esto es que día a día vamos viendo estas producciones hechas con IA generativa y acá viene otro dilema que yo no agregué, pero ahora me parece interesante traerlo a cuento, que es el avance de lo fake, ¿no? El avance de lo falso, de por un lado, obviamente, las noticias falsas con las que venimos lidiando hace tiempo y ahora todo lo que tenga que ver con imagen y con video, ¿no? Hace un par de semanas Google presentó su última inteligencia artificial para trabajar lo visual, video, Veo 3 creo que se llama. Es impresionante porque cada vez va siendo más difícil, nos va a ser más difícil distinguir eh, lo real de lo fake, ¿no? Por eso que muchas de las discusiones en legislación es, bueno, así como decimos en educación transparentar, en las realizaciones hechas con inteligencia artificial generativa, declarar esto está hecho, ¿no? Con IA, porque si no, a veces se va a hacer difícil distinguir una cosa de la otra. Pero bueno, esto ocurre, ¿no? Y lo vemos. Así como ocurrió en algún momento, recordarán algunos, algunas, que los profesores de matemáticas se opusieron a que se usara la calculadora, porque decían esto del debilitamiento cognitivo. Cuando apareció Wikipedia también hubo mucha desazón de pensar, bueno, ahora las chicas y los chicos solamente van a copiar lo que hay en Wikipedia y nadie más va a aprender. Es decir, son momentos de cuando irrumpe alguna nueva tecnología en los que estamos un poco en la incertidumbre, un poco en el temor, y bueno, pero empezamos a explorar, ¿no? Empezamos a explorar. Por eso digo, en IA y hay en educación. A mí me gusta un marco conceptual que desarrolló una colega, una compañera docente investigadora que se llama Mariana Ferrarelli, que me gusta mucho, entonces lo comparto, este marco que propuso ella, y que tiene que ver con esto. Son puntos, no vamos a profundizar, pero explorar la IA, es decir, como decimos recién, identificar la IA en la vida cotidiana. Recién lo mostramos, ¿no? Sabemos, hay algunas cosas que las internalizamos porque ya se automatizaron, pero ser conscientes, bueno, estos son algoritmos, esto es inteligencia artificial. Experimentar, como yo les decía, perder un poco el miedo al reemplazo, olvidarse de eso y empezar a ver, bueno, cuáles son los pros, los contras. Exploro, ¿no? Prueba y error, veo qué sucede, tomo nota de eso, ¿no? Nota mental, digo. Evaluar el uso.
Y acá era fundamental determinar cuándo y cómo utilizar la IA. No es necesario utilizarla todo el tiempo, ni siquiera hay que ver, habrán cuestiones que no es necesario, habrá en cuestiones que es hasta contraproducente y habrá en cuestiones que será interesante explorar esta tecnología en el aula. Reflexionar sobre estos impactos, ¿no? Esto que les dije recién, bueno, los estudiantes la usan, pero también que sepan que hay dilemas ambientales, que hay dilemas éticos. Es importante todo esto. Y colaborar con los colegas, hoy más que nunca, por esto digo, de la aparición constante de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, bueno, tener grupos con docentes, con colegas que nos podemos ayudar. Bueno, yo empecé a usar esta aplicación, esta nueva IA para hacer imágenes. Mirá, te muestro lo que me sucedió. Es decir, es un momento ideal para compartir, ¿no?, los aprendizajes con IA y crear estrategias, otra vez. ¿Cuándo, cómo, por qué usar la IA y de qué manera hacerlo en el aula? Esto es como un marco en el que nos permite cómo nos vamos a mover con esto, ¿no? Cómo nos movemos o cómo ya se están moviendo todos y todas las que acá son profes y docentes. Entonces, nosotros podemos trabajar, hay una variedad enorme de tareas que podemos hacer y que podemos proponer a nuestras estudiantes, nuestros estudiantes. Pero bueno, diseño de materiales se puede hacer con IA, evaluaciones, rúbricas, guiones, ¿no?, para la clase. Esto que dice hojas en blanco es a veces cuando sucede y decimos, bueno, el pánico a la hoja en blanco, es decir, la falta de inspiración, entre comillas. Bueno, cómo romper ese hielo de la página en blanco y empezar a escribir. A veces un poquito de ayudita ahí con IA puede ser útil, pero un poquito, ¿no? Todo en su justa medida. Eso es lo que tenemos que evaluar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Criterios de evaluación fundamental para lo que sea que vayamos a trabajar con la IA en el aula o en los espacios educativos, formales, no formales e informales, son los criterios, ¿no? Los criterios. Es decir, tenemos que tener criterios de evaluación claros. Eso es lo más importante, ¿no? Porque nos pueden ayudar a garantizar que los textos, las producciones, la entrega que hagan nuestros estudiantes cumplan con los estándares que nosotros queremos para la materia, para lo que estemos conversando, debatiendo en el aula en ese momento, ¿no? Insistir, el uso adecuado porque también podemos tener el tema del debilitamiento cognitivo, podemos también entrar en un círculo vicioso de que a mí a veces estudiantes que me dicen, ay, no puedo dejar de usar la IA ahora para hacer las cosas. No, esto no es bueno. Y enseñar sí a editar, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer con una IA en todo caso? Una escritura híbrida de la que ya voy a hablar. Y vamos a editar eso, ¿no? Para mejorar los escritos, ¿no? La capacidad de escritura. Porque bueno, ¿qué pasa acá? A ustedes les debe pasar y a mí me pasa con mis estudiantes que, bueno, textos aprobados y textos desaprobados. Es como que el problema es que a veces vienen con inexactitud en las citas, por ejemplo, con lo que se los modificadores en la escritura, en la sintaxis y en la gramática innecesarios, una generalidad excesiva. Esto son síntomas de un uso, de un mal uso de la inteligencia artificial en la producción de un texto, porque casi que no hay trabajo de quien la está usando. Entonces, atención a estas características. Y cuando ya hay precisión en las citas, cuando hay una sintaxis buena, que corresponde además al idioma castellano, que es el nuestro, y se dice especificidad contextual, algo que tenga que ver con el contexto, ¿no?, que represente lo que venimos discutiendo en el aula, entonces ahí el texto se aprueba. Esto es importante porque nos encontramos con estas cuestiones cuando vamos a corregir o cuando tenemos que evaluar estas producciones. Digo producciones porque puede ser escrito o puede ser una preparación de un escrito que después se desarrolle oralmente, pero que se hizo con IA generativa, ¿no? Entonces, atención, textos muy generales, lo habrán visto, lo verán, estandarizados, con muchos adjetivos, con muchos adverbios, con modismos que no son nuestros, ¿no? Con formas de escribir y de construir que no tienen nada que ver con nuestro idioma, con nuestra cultura. Bueno, ahí atención que sucede algo. Entonces, en nuestras consignas, con criterios claros de evaluación,
Vamos a, primer punto, como decía Casani, declarar las herramientas, declarar el uso de la... Estos son nuestros criterios. Bueno, van a trabajar con IA, tienen que declarar el uso de la IA, documentarlo, ¿sí? Presentarme el trabajo y también con el trabajo va la descripción de los prompts, de las indicaciones de las preguntas, e incluir las iteraciones, es decir, todas las veces que volvieron a preguntar, porque no se quedaron con lo primero que les devuelve la tecnología, ¿no? Sino que siguen, insiste, van afinando, ¿no? Ese prompting tiene un diseño que hay que profundizar. Explicar todas las modificaciones que los chicos hicieron, que las chicas hicieron, lo tienen que otra vez documentarlo, tiene que acompañar el trabajo, no es solo el ensayo o la tarea o la monografía lo que van a entregar, sino todo el proceso, ¿no? Porque esto es lo que fomenta el pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, estas consignas con criterios claros de evaluación lo que permiten es que la experiencia de lectura y de escritura sea verdaderamente significativa y que se puedan apropiar del trabajo que hicieron, ¿m? Que haya aprendizaje. Me parece que esto es clave, ¿no? Los criterios claros de evaluación. Y acá, por ejemplo, también lo tomé de Casani, soy muy fan de Casani, se habrán dado cuenta, ¿cómo sería el protocolo para incorporar la IAGEN? Es decir, no prohibir, no vamos a prohibir la IAGEN, porque sabemos que en este espectro que de un lado hay tecnofóbicos y del otro lado hay tecnofílicos, sí nos conviene, creo yo, posicionarlos en un lugar intermedio y no ir a la prohibición total y tampoco ir a, bueno, todo lo que vamos a hacer, como les decía, es con IA. Nuestro protocolo para incorporar la IA generativa cuando se use, cuando decidamos que puedan usarla y para qué, tiene que incluir esto, la transparencia, la verificación, que decíamos la justificación, la ampliación y la profundización. Ya lo dijimos, pero bueno, en esta tabla dice esto. El alumno declara que usó IAG, anexa los prompts y los resultados de la IG, razona por qué usó la IAG, pensamiento crítico, comprensión lectora y de escritura. Venimos hablando mucho, y ustedes lo padecen todos los días, en las aulas, digo, padecen en el sentido de que cada vez los chicos y las chicas vienen con más problemas de comprensión lectora ya, comprensión lectora y obviamente la escritura va a fallar. Y a mí que también estoy con estudiantes de universidad, me pasa que vienen chicos que tienen dificultades para leer. Así que bueno, el alumno analiza y comenta los resultados, el alumno verifica los resultados con fuentes fiables, ¿no? Porque acordémonos que las citas que arroja la inteligencia artificial, yo no le confío jamás. Y bueno, las reflexiones personales. Esto garantiza, por lo menos en principio, digamos, el aprendizaje significativo en una escritura que podemos llamar, ahí sí, una escritura mixta, ¿sí? Con un asistente virtual. Es una escritura que se dice también mestiza, ¿sí? Una escritura que a veces se dice centauro, escritura centauro, que combina lo mejor que nos puede brindar la IA con todo el pensamiento crítico, ¿sí? Y las ideas y la creatividad de nuestras chicas y nuestros chicos, ¿sí? En ese ensamblaje humano-tecnología, ¿no? Creo que acá estoy hablando sobre todo también en esto de trabajar sobre la comprensión lectora y la escritura, porque una vez que hay comprensión lectora, mejora la escritura, es el prompting, esto de generar buenas preguntas, ¿sí? Hay que fomentar esto, el arte de generar preguntas a la IA, no preguntar cualquier cosa, poner la primera respuesta queda, no, el arte de generar preguntas porque nos obliga a leer, antes de preguntarle algo a la IA, los estudiantes tienen que saber de qué se trata, qué es lo que van a hacer, tienen que saber del tema, porque no pueden hacer una pregunta y quedarse con eso, no sabe si responde a lo que se vio en el aula, la IA no sabe, la IA responde automáticamente como un sistema predictivo que es un sistema predictivo, predice la siguiente palabra que tiene más alta probabilidad. Así que fíjense qué importante que es la intervención, las ideas, la creatividad. A los chicos esto les da una idea, esta manera de trabajo con este protocolo clarísimo, ¿no? De los criterios, es que reconocen la necesidad de habilidades, no es tiro una pregunta y ya, por eso, ¿no? Reconoce la necesidad de habilidades de escritura, que hay que reforzarla. También sabe que hay que editar el contenido, no se puede quedar
con lo que devuelve porque va a reprobar. Tiene que justificar todo. Entonces hay un gran trabajo en este tipo de escritura. Hay un fomento del arte de la pregunta y del chequeo. Hay que chequear la información, ¿no? Y obviamente que cuando hacen todo eso sienten más propio el texto o la tarea, la monografía o la propuesta que nos traen al aula. Entonces, me parece que estas cuestiones que estuve, digamos, poniendo acá en la mesa abiertamente con ustedes son para pensar esto, ideas, no son verdades, no son ideas, conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con la CIA. Esto que les decía, no es un buscador. Las IA generativas no son buscadores, los chicos tienen que entender esto, ¿no? Hay que hacer muy buenas preguntas, hay que estar preparados, hay que leer, hay que saber cómo vamos a afrontar este encuentro, esta mixtura, esta conversación con la IA. Fíjense cosas sencillas. ¿Por qué decimos el arte de hacer preguntas y el arte de promptear bien, ¿no? De que las indicaciones sean relevantes? Hay un prompt para una imagen, por ejemplo, que dice la Madre Teresa luchando contra la pobreza infantil en África. Le puede describir la imagen que sea estilo fotográfico, que sea contemporánea. Y fíjense lo que puede arrojar. De hecho, me arrojó esto, ¿no? En realidad, fíjense que acá hay un problema semántico tremendo, pero bueno, la IA es la IA. Y en este prompt responde con esta imagen, la Madre Teresa luchando contra la pobreza infantil. Obviamente es lo que recalco, la necesidad de seguir afinando un prompt, de saber qué cosas nos sirven, qué no, qué es falso. Esto es parte también del trabajo. Bueno, decir, tuviste esta imagen, bueno, tenés que seguir afinando la búsqueda. Fíjate qué buenas preguntas podés hacer, qué contexto necesita la IA generativa para que te vaya dando el resultado que vos buscas, porque esto arroja la IA, pero no es lo que vos estás buscando, lo que estás necesitando, lo que querés generar. ¿Sí? Buenas preguntas, buenos prompts, buena comprensión lectora, buena escritura, ¿sí? Aunque sea una escritura híbrida, mixta, mestiza, centauro. Otro prompt de este estilo, salmón subiendo por el río, estilo fotográfico en entorno natural. Esta es una posibilidad que arroja. Fíjense, se ve que era un banco de datos donde había mucha imagen de sushi. Pero bueno, es el arte de la pregunta, es el arte de seguir esta claridad en las consignas, de seguir afinando el prompting. ¿Sí? Es la nueva manera de escribir en este momento, una de las alternativas, la escritura de siempre. Pero esta hay que explorarla y hay que entrenarla. Y digo, para ir cerrando, para ver si después tienen ganas de compartir algo o de preguntar algo o lo que sea, me gustaría esto, ¿qué decimos cuando hablamos de diseño de prompts, de prompting, de mejorar las preguntas, del arte de generar los prompts y las preguntas? Bueno, la definición de prompt y sus funciones, porque nosotros cuando ponemos una pregunta o una indicación, le podemos agregar un montón de cosas, ¿sí? En las varias iteraciones que se va haciendo. Ustedes lo saben, ¿no? Esa es la facilidad que nos da el diseño de esta CIA, que es un chat conversacional, ¿no? La idea de conversar, sabemos que del otro lado no hay una persona, pero digamos, el formato, la interfaz es de conversación. Bueno, tenemos la posibilidad de repetir y repetir este procedimiento y seguir afinando, trabajando en los resultados, ¿sí? Un buen prompt es la guía de la producción. Si una producción va a ser buena, porque nosotros y nuestros estudiantes realizaron un trabajo profundo, ¿no? de preguntas, de prompt, de indicaciones, ¿sí? Esto afecta la calidad del trabajo, por supuesto. Además, sabemos que se pueden incluir en estas iteraciones el estilo, ¿no? El rol. Son todas cosas que podemos decir, bueno, actúa, respondeme como si fueses un divulgador científico, ¿no? Es decir, se puede totalmente moldear y que el trabajo, el resultado sea tanto nuestro como de nuestros chicos, sea verdaderamente un trabajo de producción, de creatividad, ¿no? Intervenido, ¿sí? Editado. Vamos, en el futuro se dice también que vamos a ser grandes editores, además de escritores, grandes editores, ¿sí?
Entonces, me parece que afinar estas habilidades refuerzan la lectura, refuerzan la escritura. En ese sentido, nos puede ser útil y la podríamos usar, ¿no? Me parece que estas ideas son, digamos, ahora voy a dejar de compartir, porque así quiero los puedo ver mejor, eh, brindan como un panorama con claves, ¿no? Que nos permiten como tener un poquitito más de claridad sobre cómo podemos proceder, ¿no? En este caso es la IA, pero siempre nos pasó con la aparición de cada nueva tecnología, ¿no? Estuvimos en este brete, podría decir, ¿no? Cada vez que aparece una nueva tecnología, bueno, estas tensiones que nos tienen a nosotros en el medio. Y no sé, Cristian, qué te parece a vos? Eh, Hola Karina, todo perfecto ahí. No, estoy viendo si quieren hacer alguna pregunta, tenemos tiempo ahí. Muy interesante de la Madre Teresa, no la había visto. Sí, pero claro, digo, estas cuestiones, ¿no? Que yo puse este ejemplo, es uno, suceden constantemente, ¿no? Por eso digo, tenemos que tener un ojo crítico y nuestros chicos tienen que tener un pensamiento crítico muy afilado. Que también insisto en algo, el pensamiento crítico no es nuevo, existe desde que existimos. Pero digo, hay que como afinar y entrenar un poco más algunas de nuestras habilidades y las de nuestros chicos para que estas cosas no pasen de largo. Eh, Eso me parece como clave. Bueno, ahí dice muy buena exposición, muy bueno, dice que es literal el GPT, dice Virginia. Gracias Karina, muy buena exposición, dice Elías. Sí, y cabe aclarar que todos hablamos del chat GPT porque obviamente fue el primero que irrumpió en el panorama, en el ecosistema de tecnologías digitales, pero después del chat GPT vinieron y seguirán viniendo cantidades, ¿no? de este tipo de tecnología por distintas compañías que están en una carrera loca de competencia, a ver quién llega más lejos, a ver quién hace más, pero como veíamos, todo esto tiene un costo. Y además nos agarra, digo, como profes, el FOMO que se dice, ¿no? El fear of missing out, o sea, el miedo a perdernos algo, porque parece que todo esto nos viene pasando por encima. Esto les quiero decir para que nos quedemos más tranquilas y tranquilos, que hay que también frenar un poco toda esta locura y decir, bueno, ok, vamos a explorar un poco, obviamente, la IA generativa por esto de que se va a quedar, pero tampoco hay que enloquecer en el camino, ¿no? Yo no puedo estar al día con todo lo que aparece, de ninguna manera. Por eso yo les decía que compartir con colegas, con docentes, con otros, eso nos quita un poco de carga, porque sabemos, bueno, Pirula probó esto, me lo cuenta, aquel probó esta otra cosa. Entonces yo puedo estar como un poco más también informada de lo que pasa, pero nosotros no somos eh, superhumanos, no tenemos la capacidad también de gestionar todo esto, pero sí tenemos que estar al tanto de lo que sucede, explorar incluso con nuestras propias chicas y chicos también, que no está mal, porque nosotros no tenemos que ser programadores, tenemos que ser genios de las tecnologías. Eso también es un punto que nos quita un poco de peso, ¿no? Porque a veces estamos como muy ansiosos, a mí me pasa, o agobiados, digo, uy, tengo que probar aquello, no hice esto, no me da el tiempo. Bueno, saber lo que pasa, estar informado, pero también con tranquilidad. Bueno, Karina, estaríamos por hoy. Nosotros con la mayoría nos vemos mañana a 19 horas. Después tenemos el sábado. El sábado está Lucrecia Pratgay y Katrina Rasuchevsky. Y bueno, la semana que viene tenemos algunas charlas más. Bueno, hoy ya es tarde, estarán cansadas, estarán cansados, así que bueno, espero verlos pronto. Cris, muchas gracias como siempre por este espacio que me parece valiosísimo. Bueno, muchísimas gracias a vos. Saludos a Hernán, nuestro amigo en común. Y bueno, Te estamos en mando. contacto. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao.